Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este va a ser un video para mostrar el proyecto integrador del equipo COTA, Nine Software Algoritmo, de la UTNC de San Rafael. Los integrantes son Franco Poblete y Maxi Montenegro. Les vamos a mostrar el juego que ha sido programado en Java, pero antes de eso quisiéramos darle un poco de contexto de dónde viene. Esto viene del semestre pasado, de 2024, donde el juego se había creado un juego en PCInt con el equipo Golden Bytes. Con este equipo se creó el juego en PCInt, utilizando modularidad, diferentes formas de programarlo. Pueden ir al otro repo para verlo, pero bueno, empezó en un archivo monolítico. Era un solo archivo y era muy difícil de trabajar. Yendo a Java se requirió, ¿no?, utilizar programación orientada a objetos, diferentes formas de trabajar. Con ese equipo estuvimos un tiempo más y creamos, este es el repositorio de los Golden Bytes en esa época, hace un par de semanas, hace unos meses, y se hizo una inicialidad del proyecto final ahí, donde se dividieron las clases como estaban, modulares, pero en punto Java, así se llamaban. No era inicialmente PO, pero bueno, funcionaba, pero no era, seguían siendo números. Entonces, para empezar a utilizar objetos, bueno, que se creó otro equipo por distintas razones, pero se creó el Golden Bytes en este repositorio, hicimos un fork, continuamos trabajando y se generó lo que sería todo un refactor basado en programación orientada a objetos. Esto nos daba modularidad, posibilidad de crecer, expandir el juego, y para lograr esto trabajamos con el método Scrum. Utilizábamos sprint cortos para poder juntarnos con Franco y conmigo semana a semana, trabajando día a día. Terminamos casi todo lo que nos habíamos propuesto. Aquí estamos grabando el video, está en progreso. Y bueno, algunas otras cosas que estaría bueno de duda técnica ir agregando a futuro, pero cuando de tiempo se hará. Un producto nunca está terminado hasta que se dice basta, y siempre hay lugar para mejora. Bueno, continuando con eso, también utilizamos pull request para trabajar todo lo que era aquí. Nuestros cambios desde nuestras ramas. Teníamos la rama principal, la main, a la cual se mergió hace poco. Después teníamos la rama de refactor, donde se empezó el trabajo, la rama de refactor mía y la de Franco, y hubo otras ramas de experimentación, de otras cosas que hacíamos, pero son las viejas, pero básicamente trabajábamos así, en una forma muy organizada, y si se rompía algo siempre se podía volver atrás. También se utilizaron diagramas o dibujar en papelito para poder crear las clases y darnos un poco de lógica a lo que podría ser. Se trabajó con el idioma inglés en el código, principalmente para poder integrar los conocimientos aprendidos durante la cursada de inglés, y también para adaptarnos al mercado que pide eso en inglés, ¿no? Verdaderamente, ¿no?, aprender a codear en inglés con las variables, con todo, suele ser un desafío, pero bueno, funcionó.
Así que bueno, ahora procederíamos a mostrarle la ejecución del juego y esperemos que les guste. Yo les voy a mostrar es lo que sería el menú del juego y cómo vamos a acceder. Acá tenemos un package al que llamamos main game, con su archivo main, la clase main, en la cual vamos a empezar a mostrar primero una animación, la cual nos va a mostrar lo que sería el título de batalla naval. Está hecho con código ASCII y está guardado dentro de un array, el cual se va a ir ejecutando. Va a ir haciendo una pequeña animación de mostrar los caracteres, iterando hacia adelante y después volviendo para poder generar ese efecto. Lo que tenemos acá, el código, es lo que hace la reversa para mostrar la animación, un tiempo de ejecución, eso se los voy a pasar a mostrar ahora en un ratito. Lo que también tenemos dentro de esto es la ejecución de nuestro menú. En nuestro menú, lo que tenemos que con un switch vamos a tener en la opción 1 el tema del play para poder ejecutar el juego, que eso lo vamos a mostrar más adelante, las reglas del juego, los créditos, y el número 4 es el botón salir. Ahora lo voy a ejecutar desde el main game para que nosotros podamos ver cómo interactúa. Lo primero que hacemos es para mejorar la experiencia del jugador, es decir, que para que esto se ejecute de una manera mejor y tenga una mejor visualización, haga doble clic en la ventana del output, le damos enter y nos empieza a mostrar la interacción de la animación, para que luego nos dé paso al menú. Acá, como podemos ver, tenemos el menú y en el menú tenemos las 4 opciones que decíamos. En la opción 2 vamos a empezar a mostrar las reglas del juego. Estas reglas del juego nos dice cómo es la ejecución, cómo tenemos que jugar, qué valor tiene cada una de los barcos, botes que vamos a ir colocando en el tablero. Nos dice que tenemos que ejecutar las coordenadas con letras o números. Ahí nos muestra un ejemplo para poder realizar los ataques. Después nos pide que presionemos la tecla Enter para volver al menú. En los créditos nos va a mostrar, dice que este juego pertenece al desarrollo del equipo de Knights of the Algoritmo, o COTA, y los developers Maximiliano Montenegro y Franco Poblet, que este es un proyecto integrado para la Tecnicatura en Programación de la UTN. Volvemos a presionar el Enter para volver al menú y ya en el 4 finalizamos la ejecución y ahí nos saca el programa. También es hacer referencia en que creamos un package llamado utils, donde fuimos colocando las demás Java Class con todos los elementos que eran ajenos a la ejecución del juego
y que nos servían, como es colocar la animación, el menú, los créditos, para poder utilizarlos y dejar todo bien modularizado. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a proceder a hablarles de la clase Zelda, que es nuestra clase core. Esta clase llegamos a la conclusión de que nuestra matriz, todos van a ser celdas, todas las posiciones, y van a ser celdas de objetos, una matriz de objetos de celda. Entonces esta iba a ser nuestra clase abstracta más grande, por así decirlo, que nos permitía crear atributos especialmente, ¿no? Por ejemplo, todas las celdas iban a ser disparadas, teníamos que saber si el agua también fue disparada por alguna razón, y también los diferentes tipos de objetos que hereden o que extiendan de ella. Teníamos que saber qué carácter mostrar y saber que siempre para cuando le pegara decidimos que iba a ser X. Por ahora eso fue así, en el futuro puede cambiar, pero se decidió ese carácter. Esto aquí, en el constructor siempre pedimos el char para que los que extiendan nos den qué carácter mostrar, ¿no? Aquí en el set hit setea si fue golpeado o no, es un booleano. En el isHit sabemos si es hit o no. En el getCharacter pusimos una condición, ¿no? Tenemos el carácter de cualquier tipo de celda. Eso quiere decir que con polimorfismo podemos llamar a celda y no importa de qué hijo de sea, siempre vamos a saber su carácter. Eso es genial. Entonces, si está golpeado, hit char, y si no, no está golpeado, es el char. Aquí en celchar traemos el carácter, el char, y aquí lo convertimos a string por unos errores que nos daba el system out con el char solamente en ciertos lados. Pusimos un convert to string al char. Aquí obtenemos el getDescription y el getSpellRequire. Esto no es la descripción de la celda, por ejemplo nos puede decir si el nombre del barco o el nombre de la celda, si es que tiene descripción extra, que algunas cosas tienen y tampoco fueron implementadas, pero lo tienen. Yendo a lo que es el agua, que es un tipo de celda, ¿no? Water extiende de celda, el agua extiende la celda, tiene su nombre, tiene su tamaño, tiene su carácter. Aquí le pasamos al constructor de la clase padre para poder indicarle el carácter. Y tiene el getDescription. El getDescription le da el name, aquí se lo damos al name, y el getSpellRequire le da el length. Básicamente esto nos permite, como dije antes, cualquier cosa que pongamos cell.getCharacter, no importa el tipo de objeto, nos va a dar eso, y se hizo muy fácil el código a la hora de representarlo en la matriz. Aquí está cielo como una prueba, pero ¿qué nos da la programación orientada a objetos? Que si en el futuro queremos hacer la batalla naval en la lava, batalla naval en el cielo, batalla naval en el bosque, es crear una clase de celda y usar esta plantilla para poder exportarlo y crear niveles como queramos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora voy a hablar de la clase board, que en sí la clase board o tablero no extiende celdas. ¿Por qué? Porque celdas, recuerden que tenía diferentes cosas que todas las celdas tenían que tener, sino que el board es un conjunto de celdas, no es una celda en sí. El tablero puede ser un tablero de diferentes cosas. Aquí por composición, creo que es la definición, creamos una matriz de celdas llamando a la clase celda, ¿no? Porque creamos ahí, y en el constructor pusimos la cantidad de celdas, en base pedimos unas filas y columnas por si queremos hacer el tablero más grande algún día. Por ahora es de 10 por 10, pero queda ahí, nada hardcodeado, y se inicializa con tipo agua por ahora. Esto es por default, lo dejamos en agua. Aquí tiene un método después del constructor que se llama agregar barco. O sea, el tablero agrega los barcos, no le interesa en sí qué tipo de barco, ni tampoco cómo conseguir la coordenada, sino que se encarga de colocar el barco una vez que tienen las coordenadas y hace los chequeos, como habíamos dicho antes, por lo que sería polimorfismo, llamando a cell, ¿no? ya que es una matriz de celdas, podemos saber la length, podemos saber la columna, y eso aplica a todo. ¿Por qué? Porque cell matrix length puede chequear cualquier tipo de barco. No tenemos que poner el nombre del barco, de dónde viene o un array. No, solo especificamos por polimorfismo cellmatrix.length. Eso nos da que cualquier tipo de celda chequea el length. Y también chequea que donde vaya a colocar sea una estancia de agua.
Si no es una estancia de agua, si no es, va a tirar un falso. Todo este check, ¿no? Es bastante largo. Si es agua, va a seguir con el que viene, aquí, y va a colocar el barco de vuelta, cell matrix, punto, y ahora sí, boat at position, lo agrega, agrega la posición del barco a una lista, no acá, sino que cada barco, después lo voy a proceder a explicar, tiene una lista de booleanos. Esto nos permite saber la posición del barco, en dónde está ubicada, tenemos guardado todo. Siguiendo, devuelve true si todo fue colocado, y si no, devuelve false. Es un boolean esta función, y te sirve para hacer otros mensajes. Si devuelve un false, si devuelve un goal, si algo está mal, te va a avisar la función. Aquí otra método, que se llama getCell, te devuelve básicamente la celda, y te devuelve la celda en la columna, ¿no? Podemos saber qué hay en esa celda que le especificamos con las coordenadas, filas y columnas. Display cells es una función simple que muestra las celdas de una forma muy simple para saberlo. Se usa para mantener los valores en crudos. Y display bot boards nos permite mostrar los boards, ¿no? Los tableros, ambos tableros, sea del enemigo o del coso, recibe los tableros tipo board, ¿no? Recibe un parámetro tipo board, sí o sí. Y aquí es como se imprime. Esto es bastante simple, se imprime uno del otro, se manejan las diferentes cosas, pero bueno. Lo que sí acá hay que denotar que si un barco, si una celda es instancia de boat, tenemos que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque como dije antes, había una array de booleanos, y ese array de booleanos tiene que ser marcado. Esa posición tiene que ser marcada para poder ser mostrada correctamente. Por ejemplo, un submarino tipo 3 es golpeado en el centro, ¿no? En el 1, 0, 1, 2, golpeado en el 1, va a mostrar una X en el 1, la posición 1 del array, y eso va a indicar que se muestre de esa forma. Aquí lo guarda recibe el section character, después lo voy a pasar a explicar cómo funciona en la clase boat. Básicamente esto funciona si es un boat. Si no es un boat, hace otra cosa, y no hace nada, mejor dicho, lo imprime de otra forma, ¿no? No necesita imprimirlo de esta forma. Entonces sigue, imprimirá agua. Aquí lo hace lo mismo con el barco del enemigo, es el mismo check. Por ahí podría modularizarse, sí, no hubo tiempo para el refactor, pero bueno, básicamente hace lo mismo y le chequea si la sección está golpeada, retrieve el carácter, devuelve el carácter y lo chequea, y bueno. Y acá está lo que habíamos hablado, polimorfismo, cell.getCharacter, no importa lo que sea, va a devolver el carácter. No tenemos que especificar si es agua, si es cielo, si es bosque. Cell.getCharacter, ¿no? Obviamente que si es boat va a ser otra cosa, pero si no va a ser esto. GetRowCount devuelve la cantidad de rows, de filas, y getColumnCount la cantidad de columnas. Bueno, ahora voy a pasar a explicar la clase abstracta boat. La clase abstracta boat, como habíamos dicho de las celdas, todas son celdas. Bueno, decidimos que el boat sí tiene que tener las características de celda, como agua, en su momento que explicamos, y este boat extiende de celda y también es abstracto, porque no queremos que se instancie una clase boat si no sabemos qué tipo de boat es. Otra vez, ¿no? Pasamos ciertas cosas, pero aquí, a diferencia de agua y cielo, requiere tener hit sections. Este es el array de booleanos, y acá tenemos una lista de posiciones. El array de booleanos nos permite saber en qué parte del tamaño, si es un barco de tamaño 3, fue golpeado en el 2, sabemos que fue golpeado por eso, pero también tenemos que saber en qué lado está ubicado de la matriz. Entonces en esta lista guardamos la posición de la matriz, sabemos las coordenadas exactas de dónde está. En el constructor aquí, cada vez que se crea cuando se crea un hijo de boat, o se crea un objeto, se pide el nombre, el length y el carácter, y se guardan, ¿no? Estas variables son todas final, no requieren ser editadas a futuros, al menos decidimos eso, por eso son todas final, son constantes. Bueno, siguiendo del constructor, tenemos los métodos getSize para tener el length, getLength, ahí, bueno, refactor, description para devolver el name, igual que en el otro constructor, que en el de Zelda, y a MilGetSpecifier también. HitSection es lo que hablaba de recién, nos permite saber en qué parte fue golpeado.
pero esto básicamente marca una sección impactada, ¿no? Con el otro que mostré hace un ratito, chequea si fue golpeado o no. Cuando es atacar, se marca la sección que fue golpeada en el index, ¿no? Recibe un index. El index va a ser la posición del array, básicamente. ¿Cómo sabemos la posición del array? Con el getSectionIndex. El getSectionIndex chequea si la columna, la fila y la columna recibida se encuentran dentro del array. Si está ok, devuelve la posición del array y ya está. Si no, si es -1, no devuelve nada. O sea, devuelve un -1 y eso fallaría. Lo mismo acá, ¿no? No devolvería nada, fallaría. Hay otra función que se encarga de eso en atacar. Creo. Y ahora viene getSectionCharacter, que hace lo mismo que el otro. Aquí se tuvo que hardcodear esto por un tema de que fallaba ciertas cosas con el hitSection. No hubo tiempo para hacer más refactor y testear otras cosas, pero bueno, están los pendientes. AddPosition agrega la posición del barco. Cada vez que se agrega un barco, se agrega la posición acá. Como dije antes, se guarda la posición en una lista. El append, digamos, ¿no? Lo agrega ahí. Aquí tenemos el getPosition, me da la posición que quiero saber. Y el isAnc, ¿qué significa el isAnc? Es un ciclo for que recorre por toda la cantidad de hit sections si este está hit, ¿no? Acá, si no es hit, return false. O sea, no está empleado. Pero si todos están hit, ese barco está sunk, está hundido. Cuando todos los barcos están hundidos, eso se usa para ganar o perder, ¿verdad? Aquí los getHitSections me trae básicamente el array, por si lo quiero chequear. Y también aquí navegar es un método abstracto de la clase que nos hubiera gustado implementar, de decir que hacía el barco en su momento con una frase, pero no llegó. Pero quién sabe, a futuro. Y aquí tenemos getHitSection, que es básicamente darme solamente esa sección del index, ¿no? Este sections me devuelve el array, pero sin la S, me devuelve un booleano del array, de hit sections del array. Entonces me dice básicamente dónde está golpeado, si la sección está impactada o no. Y si no, me da un false si es que me voy del índice, pero no pasó. Esto era para testear, es por si las dudas. Lo que les voy a mostrar son los tipos de barcos que creamos. Los creamos dentro de un package llamado boats, y los mismos están creados como clases para poder ser llamados y utilizados para que después el jugador, tanto el jugador como el enemigo, los pueda utilizar y colocarlos dentro de los tableros. Creamos 5 tipos de barcos. Uno que se va a llamar Aircraft Carrier, que viene siendo un portaaviones. Al mismo le dimos un tamaño de 5 y lo vamos a identificar con la letra A. Acá lo que hacemos con este super es llamar a cada uno de los objetos que creamos para eso también, y que le asignamos a nuestra clase padre, que en este caso es boat. Y ahí llamamos y ahí pedimos todo lo necesario para poder mostrarlo. Entonces nuestros 5 tipos son el Aircraft Carrier, un destructor, el Destroyer, que es de tamaño 4 y lo asignamos con la letra D. El Submarine, que es de tamaño 3, asignado con la letra S. El Crucero, de tamaño 2 y asignado con la letra C. Y por último, el Motorboat o el bote, que es de tamaño 1 y le asignamos la letra M. Lo que hace esto es utilizar las variables que creamos dentro de boat para poder ser utilizado dentro del juego. Bueno, a mí me va a tocar explicar en esta oportunidad todas las implementaciones que hemos hecho dentro del package game de nuestro juego. Me voy a achicar un poquito para poder empezar a explicar todo nuestro código. Acá vamos a observar que tenemos dentro del package game las clases Commander, Enemy Commander y Player Commander. Ahora voy a explicar lo que hace al Commander. Aquí en nuestro juego tenemos la clase Commander, que es una clase abstracta que representa a un estratega del juego
ya sea que puede ser implementado por el jugador o por el enemigo. Esta abstracción nos permite manejar la lógica compartida entre los diferentes tipos de jugadores y definir los comportamientos específicos según sea necesario. Acá vamos a ver que dentro de los atributos el protected string, lo que vamos a poder asignar es un nombre, tanto sea para el jugador 1 o en este caso para el enemigo. Y en el protected board, este atributo lo que va a representar es el tablero del jugador, que es donde se van a colocar los barcos y se van a manejar las interacciones de los ataques. Acá vamos a ver que vamos a aplicar el constructor. Este constructor se va a utilizar aquí y después va a poder ser usado en las clases enemigo y en la clase jugador, que es esencial para crear lo que son las clases hijas de Commander, ya sea por el jugador o en este caso de forma automática por lo que hace el enemigo. Después vamos a tener el método abstracto, que es el placeVote, que es un método que obliga a que las subclases, en este caso las clases hijas como jugador o enemigo, implementan su propia lógica de colocación de los barcos, y de esta manera cada tipo puede definir una estrategia única para situar los barcos en el tablero. Ahí vamos a ver que pasamos a lo que sería el método de ataque. En este caso implementan, después lo van a implementar el método de ataque tanto el jugador como el enemigo. Esto lo que va a hacer es pedir para obtener la celda como objetivo, y una vez que le identifica con el target cell, determina el resultado del ataque, y si la celda contiene una parte del barco con el instance of boat, entonces va a comprobar si se golpeó con una acción válida en el attack boat, en la get section index, y si hay un golpe exitoso la sección se marca como dañada. Después, para mejorar un poco lo que sería la experiencia del jugador, se añaden estos mensajes en donde dice el hit your que le ha dado al barco. Voy a explicar es la clase Enemy Commander, o lo que nosotros le sabemos llamar el rival inteligente. La clase Enemy Commander se extiende de la clase padre Commander y nos representa lo que sería nuestro enemigo, o en este caso quien trabaja de forma inteligente dentro de nuestro juego, porque se maneja con variables aleatorias. Su trabajo es colocar los barcos y atacar al jugador de manera estratégica, usando valores aleatorios. Por eso es que nosotros tenemos acá nuestro constructor, que simplemente inicializa al Enemy Commander con el nombre de enemigo y lo asocia al tablero correspondiente. Esto establece al enemigo como una entidad distinta en el juego. Después pasamos al método placeVote, que lo que hace es instanciar diferentes tipos de barcos o de botes, como los que habíamos visto anteriormente, que son nuestros 5 tipos de barcos que tenemos. Cada uno, bueno, obviamente tiene su propio tamaño y sus características. Estas son las unidades que el enemigo va a usar para enfrentar al jugador. Después pasamos que la colocación de estos barcos va a ser de forma aleatoria. Por eso es que vamos a colocar con un ciclo for while los barcos de forma solamente por ahora horizontal dentro del tablero, y lo hace de una forma aleatoria. Esto genera coordenadas para que en el inicio de cada una de las filas y columnas de nuestro tablero se coloque el barco. Después lo que tenemos sí es una verificación en el espacio de colocación. Antes de colocar un barco vamos a verificar si cabe o no en la posición que hemos seleccionado y si la celda está ocupada por otro barco. En ese caso nos tira un mensaje y nos dice que no se puede colocar, que se vuelva a ingresar la coordenada. Si todo eso es correcto, vamos a llamar al board addBoat para colocarlo, y ahí agrega el barco en el tablero. Y este proceso se va a repetir hasta que todos los barcos sean colocados de una forma válida. Una vez hecho eso, vamos a pasar al método del ataque del enemigo. Este método lo que hace es controlar los ataques del enemigo hacia el tablero del jugador, por lo que nosotros vamos a generar las coordenadas, pero de forma aleatoria. Por eso utilizamos estas variables que son random.
el enemigo va a elegir una celda para atacar, y lo que va a hacer primero es validar el objetivo. Antes de lanzar un ataque va a verificar si la celda es un área que tiene agua, si está golpeada o no, o si es una sección de un barco que se ha dañado. Una vez que hace todas esas verificaciones, recién marca el ataque. Esto lo que va a asegurar es que no se desperdicie un ataque en las celdas ya golpeadas, lo que le añade un poco más de inteligencia a nuestro enemigo. Una vez ya que encuentra un objetivo válido, el enemigo llama al método attack de la clase padre commander para realizar el ataque en la celda seleccionada. En nuestra clase player commander, esta se extiende de la clase padre commander y se va a encargar de manejar la experiencia del jugador en nuestro juego Battleship. Esto nos va a permitir colocar los barcos en el tablero y poder lanzarle ataques al enemigo para poder hacer una forma interactiva. Lo primero que vamos a ver es que acá tenemos nuestro constructor, que simplemente lo que hace es inicializar al player commander con el nombre de player, y esto nos va a asignar nuestro tablero, que es lo que nos va a dar la identidad como jugador. En nuestro método placeBoats es lo que vamos a utilizar para permitirle al jugador que pueda colocar sus barcos en el tablero, con los que ya habíamos visto, los 5 tipos de botes y de barcos que teníamos aquí. Esto va a crear nuestros distintos tipos de botes para la colocación. Después lo que vamos a tener es que le vamos a solicitar al jugador que introduzca las coordenadas para cada barco hasta encontrar una posición válida para poder agregar los barcos. Es acá en esta iteración que vamos a hacer. En esta variable, en este boolean, lo que vamos a hacer es verificar si el barco fue colocado correctamente. Después, en el método coordenadas o coordinates, se va a encargar de recibir la entrada del jugador. En esta entrada que va a hacer el jugador, va a ingresar coordenadas como el tipo A1, por ejemplo, que es donde va a indicar dónde quiere colocar el barco. Después lo que va a hacer es una validación para ver si la entrada es correcta. Si es correcta, ahí va a agregar el barco y lo va a colocar dentro de la matriz. Por ejemplo, lo que va a hacer es que si nosotros le colocamos una posición como la B2, va a validar la entrada y la va a convertir a la fila, que son letras, y a la columna, que son números, en índices para poder colocarlo. Luego ya nos vamos a ir al método de ataque de nuestro jugador. Una vez colocado todos los barcos, nos va a pedir que indiquemos unas coordenadas nuevamente con ese mismo sistema, y este método nos va a permitir realizar un ataque al tablero del enemigo colocando las coordenadas. Una vez que nosotros le indicamos las coordenadas donde es que queremos atacar, el método, el string input, va a validar la entrada, la va a convertir también en letra y a la columna en números, y esos índices los va a utilizar para atacar. Va a validar la ejecución, y si la entrada que hemos colocado es válida, va a realizar el ataque. Ese método attack, que viene heredado de nuestra clase padre commander, va a verificar si una vez realizado el ataque, si va a golpear o si es agua o ha fallado el golpe. Bueno, ahora procedo a hablar sobre la clase Game, la clase de nuestro juego, que es la que nos permite jugar. Igualmente como board, no extiende de nada, sino que es una clase en sí que creo que sería composición, no sé, toma las otras clases y los otros objetos y las utiliza en sí, ¿no? El juego es el juego y toma los diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, va a tener 2 boards: el enemy board, el player board, el score. No se llegó a implementar, pero estaba ahí para implementarse aquí en la clase, perdón. Y un timer. El timer lo explico rápidamente. El timer lo que hace es una clase que toma el tiempo, el current time, perdón, en milisegundos, lo guarda aquí para get lapse time, lo toma, lo calcula, lo divide y nos lo devuelve en minutos y segundos. Con este cálculo, y que también lo habíamos visto, creo que en Paint, lo mostramos en el juego. Una vez que está todo eso ahí, creamos en el constructor un tablero para el enemigo, para el jugador, de 10×10, ambos, el score que nos implementó y el timer. Yendo al game loop, que sería aquí, que es el que nos permite jugar, tenemos
comenzamos el timer, le damos inicio al timer, le damos aquí lo que sería el player commander, lo inicializamos, al enemy commander también, al comandante enemigo, al comandante del jugador, colocan los barcos ambos, se crea el booleano del game over, se crea un string para el elapsed time, para poder guardar todas esas variables de tiempo y mostrarlas en ejecución del juego. Yendo aquí al while del booleano, al loop del juego, chequea siempre y cuando no sea game over. Aquí se habla que es el tiempo del jugador, ¿no? O sea, que es el turno del jugador, digamos. Se muestra el tiempo del juego, se le indica al jugador que ataque con las coordenadas, se chequea si al atacar ganó o no. ¿Por qué? Porque si chequeábamos al final de todo, por ahí el enemigo atacaba de vuelta. Entonces sigue con el enemigo, hace acá, ataca al enemigo, muestran ambos boards, otra vez, va mostrando, y eso nos permite desde el board ver el tablero al mismo tiempo y chequea otra vez si el enemigo ganó. Eso, de vuelta, una vez que termina, si se gana o se pierde, muestra el total game time, si has ganado el enemigo o si ha ganado el jugador. Siguiendo con lo que sería otros métodos, este método era para colocar barcos de otra cosa que no se usa ya, es para debuguear cosas, y aquí que es el game over, con lo que había hablado yo de lo que sería el array de booleanos de boats, chequea si ese barco está hundido, ¿no? El barco estaba hundido cuando todo ese array de booleanos estaba en true, ¿no? Ha sido golpeado en todo su array, en toda su vida, digamos. Entonces, de vuelta, polimorfismo, cell, ¿no? Chequeamos si cell, no le decimos, che, este tipo de barco es esto. No, le decimos cell es una instancia de boat, y boat es cell y está hundido, return false. O sea, si hay al menos que un barco no esté hundido, o sea, el no, aquí me lo olvidé, que no esté hundido, el juego no termina. Entonces sigue. Si todos los barcos, si este ciclo for devuelve true, todos los barcos están hundidos. O sea, si nunca devuelve false, va a devolver true y se gana la partida y felicitaciones. Bueno, hasta ahí la clase game.